Nadie imaginó jamás que Burkina Faso podría alterar la historia universal, pero hoy, contra todo pronóstico, se erige como una potencia nuclear. ¿Cómo es posible que un país pequeño, durante décadas relegado en el concierto internacional y sin tradición científica reconocida, lograra lo que ni sus propios aliados creían posible? La respuesta es tan compleja como fascinante. Una amalgama de heridas históricas, estrategias encubiertas y una voluntad nacional inquebrantable que cambió el tablero geopolítico para siempre. Durante años, la sola idea de un programa nuclear burkinés era motivo de burla en las cancillerías occidentales. Analistas de renombre y periodistas locales lo catalogaban como un disparate, una fantasía sin fundamento real. Era el eco de un pasado colonial que aún dictaba los límites de lo posible para África. Sin embargo, el mundo dio un vuelco cuando se filtró la existencia de un pacto secreto. El presidente de Burkina Faso había sellado una alianza con Irán y Corea del Norte. Estos tres países, cada uno con sus propias cicatrices y ambiciones, unirían conocimiento, tecnología y recursos, sorteando el escrutinio internacional con una destreza digna de los relatos de espionaje más intrincados. La alarma sonó en Washington una noche que parecía tranquila. Satélites estadounidenses, acostumbrados a escudriñar cada rincón del planeta, detectaron movimientos inusuales en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Científicos iraníes desembarcaban en el aeropuerto bajo un manto de discreción, mientras equipos burkineses eran recibidos en laboratorios ocultos de Teherán y Pyongyang. Para los servicios de inteligencia occidentales, lo que parecía improbable se transformó en una crisis global sin precedentes. La reacción de Occidente fue inmediata y predecible. Sanciones económicas, advertencias públicas, presión diplomática y hasta operaciones encubiertas propias de las páginas más oscuras de la Guerra Fría. No obstante, nada logró detener el avance burkinés. Centrifugadoras, materiales críticos y manuales técnicos cruzaban fronteras por rutas clandestinas, burlando a los mejores servicios de contrainteligencia del planeta. Cada obstáculo fue sorteado con una mezcla de astucia local, resiliencia nacional y la invaluable ayuda de sus nuevos aliados. El desenlace es tan impactante como inevitable. Burkina Faso ha dinamitado el monopolio nuclear de las grandes potencias. Ya no es un simple espectador en el complejo tablero internacional. Hoy desafía la arquitectura de seguridad diseñada por Occidente, y su ejemplo resuena como una advertencia para todo aquel que crea que el poder es estático e inmutable. Si subestimamos la magnitud de este cambio, ignoramos los riesgos reales e inmediatos para la estabilidad global y el futuro de África. ¿Qué motivó a Burkina Faso a tomar el camino nuclear? Para responder, debemos mirar más allá de las amenazas externas y adentrarnos en las profundas heridas históricas del país y del continente africano. La inseguridad, la desconfianza y la voluntad de no repetir los errores del pasado han sido motores tan poderosos como cualquier tecnología. ¿Por qué las armas nucleares han pasado a ser la garantía de supervivencia para los regímenes más desafiados del planeta? La respuesta está oculta a plena vista, grabada en los capítulos más recientes de la historia universal. En la era moderna, la seguridad nacional depende menos de tratados formales y más de la capacidad real de disuadir a los adversarios. Entender este patrón, repetido a lo largo de décadas, es esencial para comprender por qué Burkina Faso ha tomado una decisión que hoy sacude los cimientos del mundo y amenaza con transformar la dinámica de poder global. Comencemos con el caso de Libia, un país que en el año 2003 decidió apostar por la reconciliación con Occidente. Muammar el-Gaddafi, el hombre fuerte de Trípoli, aceptó desmantelar su proyecto nuclear a cambio de promesas de seguridad y reintegración internacional. Se firmaron acuerdos, se levantaron sanciones, y durante un breve periodo, pareció que la apuesta por la diplomacia había dado frutos. Menos de una década después, la OTAN bombardeó Trípoli, el régimen colapsó, y Gaddafi fue ejecutado sin piedad en una carretera ante las cámaras del mundo entero. Su error fatal no fue la brutalidad de su gobierno, sino confiar en promesas vacías
y entregar su única carta real de protección. Las imágenes de aquel día recorrieron África y el mundo, convirtiéndose en una lección indeleble para todos los líderes que dudaban entre la sumisión y la autodeterminación. Si miramos hacia Irak, encontramos una advertencia igual de contundente, aunque de signo opuesto. Saddam Hussein nunca logró crear un arsenal nuclear, pero aún así fue acusado de poseer armas de destrucción masiva, invadido por una coalición internacional y finalmente ejecutado bajo la mirada atenta del mundo. Su falta de armamento nuclear lo dejó completamente vulnerable ante la voluntad de Occidente. Esta historia, repetida hasta el cansancio en documentales, libros y debates internacionales, es una advertencia silenciosa para quienes aún creen en la protección de tratados y palabras. En contraste, Corea del Norte representa la excepción que confirma la regla. Durante décadas, el país ha soportado sanciones feroces, aislamiento casi total y penurias económicas extremas, pero el régimen de Kim Jong-un sigue firme. ¿El motivo? La posesión de armas nucleares. Nadie se atreve a intervenir directamente, porque el costo sería incalculable. Estas armas transformaron a Corea del Norte en una fortaleza impenetrable, un ejemplo vivo de cómo la disuasión nuclear puede garantizar la supervivencia de un régimen, incluso en las condiciones más adversas. La conclusión es tan dura como evidente. En el mundo real, poseer armas nucleares equivale a asegurar la soberanía y la supervivencia. Los tratados pueden romperse, las alianzas pueden fallar, pero la amenaza nuclear permanece como un escudo que ninguna potencia se atreve a desafiar abiertamente. Esta verdad, aprendida a través de décadas de historia, se ha convertido en el dogma central para muchos países que sienten su existencia amenazada. Ignorar estas lecciones supone un riesgo existencial. Los líderes que confían solo en el derecho internacional exponen a sus países a la misma suerte que sufrieron Libia e Irak. Para quienes observamos desde fuera, no entender estos precedentes es negar la lógica inexorable de la proliferación nuclear y la lenta erosión del orden global que creíamos inmutable. Esta realidad se ha convertido en un factor determinante para la toma de decisiones estratégicas en todo el mundo. Pero surge una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo es posible que un país pequeño, sin tradición tecnológica ni recursos avanzados, haya logrado lo que parecía impensable incluso para naciones mucho más ricas y desarrolladas? Aquí es donde comienza el verdadero giro de la historia. La conspiración oculta que desafió a todo el mundo y puso en jaque a las potencias tradicionales. Burkina Faso rompió todas las expectativas, burló la vigilancia internacional con una audacia que nadie supo anticipar y, en silencio, tejió una red de alianzas que cambiaría para siempre el mapa del poder global. Lo que ocurrió a puertas cerradas en esos años turbulentos sería recordado como el capítulo más audaz de la historia africana contemporánea. Mientras el mundo giraba la vista hacia otras crisis, Burkina Faso urdía en silencio una alianza nuclear sin precedentes. Ya no bastaba esquivar sanciones o burlar discursos en la ONU. La supervivencia exigía acción, y el plan debía ejecutarse bajo la sombra de la clandestinidad, con aliados tan decididos como ellos a desafiar el orden global. Para lograrlo, recurrieron a tácticas que recordarían a los viejos tiempos de la Guerra Fría, cuando todo era posible en el tablero subterráneo del espionaje y el contrabando internacional. El primer paso fue temerario y calculado. Un reducido grupo de físicos nucleares y radioquímicos burkineses emprendió un viaje clandestino a Teherán. Durante varias semanas aprendieron técnicas avanzadas, rutinas de camuflaje y trucos de ingeniería que Irán había perfeccionado tras casi 4 décadas de sanciones y vigilancia occidental. Cada jornada era una lección sobre cómo resistir al escrutinio internacional, un manual viviente de supervivencia en la era de la vigilancia total. Al regresar, los científicos trajeron consigo mucho más que conocimiento. Poco después, una delegación iraní aterrizó discretamente en Ouagadougou. Ingenieros expertos en reactores y protocolos de ocultamiento, cargando manuales, planos y materiales didácticos nunca antes compartidos fuera de sus fronteras.
No era una simple consultoría energética. Detrás de puertas selladas, Burkina Faso absorbía los secretos más sensibles del arsenal nuclear iraní, aprendiendo de sus errores y aciertos, asimilando cada detalle para replicarlo en suelo africano. La siguiente jugada fue aún más peligrosa y sofisticada. Un grupo de técnicos norcoreanos, veteranos en seguridad nuclear y manipulación de armas, llegó usando rutas laberínticas y pasaportes falsificados. Hicieron escalas en países africanos y asiáticos, cuidando cada paso para no dejar rastro. Su experiencia transformó la seguridad y la capacidad operativa del incipiente programa burkinés, aportando saberes técnicos y tácticas de ocultamiento que han sido perfeccionados durante décadas de conflicto y aislamiento internacional. Muy al norte, lejos de carreteras y ojos curiosos, comenzó la excavación de complejos subterráneos. Ingenieros norcoreanos diseñaron techos artificiales, caminos falsos y patrones de construcción imposibles de distinguir desde el cielo. Cada movimiento era una danza para engañar a los satélites occidentales y a cualquier espía digital. Estas tácticas recuerdan a las que utilizó la Unión Soviética durante la Guerra Fría para ocultar sus instalaciones nucleares en Siberia, o a los búnkeres secretos de la Alemania nazi en las montañas de Baviera. El arte de la disimulación, perfeccionado por décadas de conflicto, fue puesto al servicio de una nación que se jugaba su futuro. Las centrifugadoras nucleares llegaron desarmadas, camufladas en contenedores comerciales. Los sistemas de monitoreo y los materiales críticos viajaron desde Irán y Corea del Norte, mientras que el uranio crudo provenía de minas africanas, tanto dentro como fuera del territorio burkinés. La logística era un rompecabezas. El desierto y las fronteras porosas se convirtieron en aliados invisibles para los ingenieros del Sahel. De hecho, la historia está llena de ejemplos donde terrenos inhóspitos, como los desiertos de Nevada para Estados Unidos o la estepa kazaja para la Unión Soviética, han servido como escudo natural para ocultar actividades nucleares. El personal local asumió un entrenamiento intensivo y secreto, supervisado a cada instante por expertos extranjeros. En menos de un año, un equipo burkinés era capaz de operar las instalaciones con autonomía total, evitando cualquier dependencia externa. Burkina Faso había conquistado la autosuficiencia nuclear, algo que solo unas pocas naciones han logrado en la historia contemporánea, como India en la década de los 70 o Pakistán a finales de los 80, tras años de esfuerzo nacional y apoyo externo. Occidente, atrapado en su propia arrogancia, detectó tarde el verdadero alcance del proyecto. Cuando finalmente comprendió la magnitud de la amenaza, ya era imposible frenarlo con sanciones, presión diplomática o intervención militar tradicional. Las reglas del juego habían cambiado para siempre. La proliferación nuclear ya no era un privilegio exclusivo, y la inteligencia occidental había fracasado en contener el nuevo equilibrio. Pero nada de esto se logró sin dejar huellas. Cada alianza, cada envío clandestino, dejó grietas invisibles en la fachada de control. Y mientras Burkina Faso celebraba su éxito, algunos ojos en el desierto ya preparaban la siguiente jugada. La historia nos ha enseñado que el éxito de una nación puede convertirse en la inspiración o la amenaza para muchas otras. El ejemplo de Israel, que nunca ha confirmado ni desmentido su arsenal nuclear, ha servido como disuasión en el Medio Oriente durante décadas. Ahora, Burkina Faso ocupa ese lugar en África. El planeta entra en estado de alarma. La noticia de que Burkina Faso ha conseguido una capacidad nuclear se extiende como una epidemia, sacudiendo los cimientos de África Occidental y más allá. Los mercados financieros reaccionan con nerviosismo. Las agencias de noticias abren sus portadas con titulares apocalípticos, y los analistas internacionales se apresuran a predecir las consecuencias de este giro inesperado. Las potencias occidentales reaccionan de inmediato. Primero, lanzan una ofensiva diplomática. Comunicados urgentes de las Naciones Unidas, exigencias de inspecciones, llamados al diálogo. Sin embargo, las palabras pierden peso ante el bloqueo de Rusia y China, que anulan cualquier sanción efectiva en el Consejo de Seguridad. La comunidad internacional queda atada de manos.
Esta parálisis recuerda a la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la rivalidad entre potencias bloqueó cualquier solución rápida y aumentó el riesgo de una escalada. La segunda respuesta llega en forma de sanciones económicas. Pero el gobierno burkinés ya anticipaba este golpe. Con una economía pequeña pero flexible, aprendió de Irán y Corea del Norte a sortear bloqueos y sobrevivir en la escasez. El comercio internacional se reduce, los fondos se congelan, pero la determinación nacional se vuelve más férrea. Ningún país occidental se atreve a una intervención militar directa. La sombra del neocolonialismo y el miedo a abrir otro frente en África paralizan cualquier intento. En la historia, situaciones similares se vivieron durante la independencia de Argelia, donde el temor al desgaste y la opinión pública internacional frenaron intervenciones directas. Incluso el espionaje fracasa. Los servicios de inteligencia occidentales se topan con un aparato de contrainteligencia dirigido por expertos norcoreanos e iraníes. Cada operación encubierta es prevista y anulada. El Pentágono admite, en privado, que el programa nuclear burkinés es ahora un hecho irreversible. Es una repetición de lo ocurrido en Pakistán, donde a pesar de los esfuerzos de la CIA, la proliferación no pudo ser contenida. Los aliados recogen sus beneficios. Irán instala en el continente un laboratorio de experimentación nuclear, lejos de inspectores y satélites occidentales. Corea del Norte recibe pagos en oro, coltán y uranio, y accede a nuevos mercados para sus redes de contrabando. El eje Teherán-Pyongyang-Ouagadougou emerge como la prueba de que la cooperación sur-sur puede desafiar el orden global, recordando a la Conferencia de Bandung de 1955, donde los países del tercer mundo buscaron unirse para resistir la hegemonía de las grandes potencias. El efecto dominó es inmediato. Gobiernos africanos, cansados de la humillación occidental, se preguntan, ¿por qué no nosotros? Nigeria, Ghana, Argelia y Egipto inician contactos discretos con los mismos proveedores. Más al este, Arabia Saudita acelera su propia agenda nuclear y Turquía intensifica negociaciones secretas. La fiebre nuclear se esparce como fuego en la sabana. Este fenómeno recuerda a la carrera armamentista en el sur de Asia, cuando el éxito nuclear de India motivó a Pakistán a desarrollar su propio programa en tiempo récord. Las consecuencias se amplifican. El riesgo de una carrera armamentista regional crece día tras día. Países rivales se espían, incrementan sus presupuestos militares y buscan nuevas alianzas. El tráfico de materiales sensibles se multiplica, y con él aumenta la posibilidad de que residuos radiactivos o incluso armas completas caigan en manos de grupos rebeldes o terroristas. La pesadilla del terrorismo nuclear deja de ser remota para convertirse en una amenaza plausible. La historia reciente ha demostrado, con el caso de Aku Khan en Pakistán, cómo el tráfico clandestino de tecnología nuclear puede escapar a todo control estatal. A escala global, el viejo sistema de disuasión nuclear entra en crisis. Antes, solo unas pocas potencias tenían el control exclusivo de la destrucción masiva. Ahora, Occidente ve erosionado su monopolio. La disuasión se democratiza y el equilibrio de poder se rompe. El mundo se fragmenta. Estados Unidos y Europa claman por restaurar el orden perdido, mientras Rusia y China refuerzan a sus nuevos aliados y debilitan la influencia occidental. Es un eco de la multipolaridad que caracterizó al mundo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la aparición de nuevas potencias nucleares alteró las reglas del juego. El presidente de Burkina Faso aparece ante el mundo, desafiante. Afirma que la presión internacional y las lecciones de Libia o Irak han convencido a muchos de que solo las armas nucleares garantizan la supervivencia. Para los países del sur, la proliferación ya no es un tabú, sino una respuesta a décadas de intervención e hipocresía occidental. Es un discurso que resuena en las calles y plazas de toda África, donde la juventud ve en el ejemplo burkinés la posibilidad de un futuro soberano y autónomo. ¿Qué futuro aguarda? Los escenarios se bifurcan. Quizá las armas nucleares burkinesas nunca sean usadas y funcionen solo como escudo de disuasión.
Tal vez, una ola de rearme involucre a media docena de países africanos y árabes. O, en la peor pesadilla, el material radiactivo cruce fronteras y llegue a actores no estatales, elevando el riesgo de una catástrofe global. La historia está llena de ejemplos donde decisiones tomadas en nombre de la seguridad han desembocado en crisis inesperadas, como la proliferación de armas químicas tras la Primera Guerra Mundial. El destino de Burkina Faso ya no es solo suyo. Lo que está en juego es la estabilidad de continentes enteros y la supervivencia de los sistemas internacionales de seguridad. La audiencia global comprende que la amenaza se ha expandido y que la promesa de un mundo bajo control occidental se ha derrumbado para siempre. Este cambio de paradigma recuerda a la caída del muro de Berlín, cuando de la noche a la mañana se desmoronó el orden bipolar que había regido el planeta durante casi medio siglo. Pero la historia aún no ha terminado. Lo que sigue podría redefinir la noción misma de seguridad global. Cada decisión tomada ahora será estudiada por generaciones futuras como un ejemplo de audacia o de imprudencia, de sabiduría o de ceguera estratégica. Las universidades, los centros de estudios estratégicos y los laboratorios de ideas ya debaten cómo responder a esta nueva realidad. La verdadera revolución no es tecnológica, sino estratégica. El conocimiento y la voluntad derriban muros que parecían eternos. Burkina Faso no sacudió el tablero mundial gracias a avances técnicos, sino por la audacia de su plan. El secreto fue fundamental. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, se forjaron alianzas inesperadas con Irán y Corea del Norte, expertos en desafiar órdenes impuestos por Occidente. Despreciar reglas ajenas y escribir las propias fue el primer paso hacia una soberanía genuina. Esta actitud recuerda a la de los revolucionarios estadounidenses en el siglo XVIII, cuando desafiaron el poder colonial británico y establecieron un nuevo orden basado en sus propias reglas. Pero desafiar no era suficiente. Había que resistir. Sanciones, amenazas y aislamiento. Todo lo que debía doblegar a Burkina Faso solo la endureció más. En lugar de ceder, la resiliencia nacional creció. Transformar la presión exterior en fuerza interna unió al país y forzó a aliados regionales a posicionarse, generando un efecto dominó que nadie en el extranjero supo anticipar. Este fenómeno se ha visto en otras latitudes, como en Cuba tras el embargo estadounidense, donde la adversidad se transformó en símbolo de resistencia nacional. Controlar la narrativa resultó tan decisivo como enriquecer uranio. La condena internacional, lejos de aislar al gobierno, se transformó en símbolo de orgullo nacional y en llamado a la solidaridad africana. Cada crítica occidental fue convertida en prueba de una independencia inédita. La imagen de paria global se resignificó como la de pionero ante antiguos imperios. La propaganda y el control del mensaje han sido armas poderosas a lo largo de la historia, como lo demuestra el caso de China tras las sanciones internacionales en Tiananmen. Esta hazaña es una advertencia al continente africano. Si Burkina Faso abrió el camino, ¿quién será el siguiente? El riesgo de proliferación es real, y el fenómeno va más allá de lo técnico. Cualquier nación que combine secreto, alianzas singulares y determinación puede reescribir las reglas, dejando a Occidente frente a cisnes negros imposibles de contener. La historia está llena de sorpresas, como el caso de Sudáfrica, que desarrolló armas nucleares en secreto durante el apartheid y luego las desmanteló voluntariamente, demostrando que el poder puede cambiar de manos de formas inesperadas. La lección es clara. La soberanía no se solicita, se toma. Y la disuasión nuclear, en este siglo, se vuelve el verdadero escudo para quienes rechazan la tutela externa. África, durante siglos dominada, demuestra que el poder cambia de manos cuando el miedo cambia de dueño. La independencia no es un regalo, sino una conquista, y la historia de Burkina Faso lo demuestra con creces. Si no aprendemos de este caso, perderemos la capacidad de anticipar los próximos terremotos geopolíticos y no sabremos exigir a nuestros líderes una visión estratégica realista. El orden mundial ya no es el mismo. La historia nos ha enseñado que quienes no se adaptan a los nuevos tiempos
quedan relegados al olvido, como ocurrió con los imperios coloniales europeos tras la Segunda Guerra Mundial. La historia de Burkina Faso no termina aquí. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada, ahora redefine el mapa del poder global. La era del monopolio nuclear de Occidente ya es historia. El futuro inmediato se ha vuelto opaco, y, en medio de la confusión, la carga de comprender este nuevo escenario recae, más que nunca, sobre tus hombros. La responsabilidad de analizar, debatir y actuar es ahora colectiva, no solo de los gobiernos, sino de cada ciudadano informado. Hoy, incluso Burkina Faso ha demostrado que el supuesto orden global es mucho más frágil de lo que creíamos. Bajo la sombra de la vigilancia continua, las sanciones y la presión militar occidental, una nación pequeña, durante décadas considerada irrelevante en la política mundial, logró construir un programa nuclear completo. Lo consiguió tejiendo alianzas estratégicas, sorteando cada obstáculo que antes lucía infranqueable. Este logro es comparable al de otras naciones que, en momentos de crisis, supieron reinventarse y desafiar las expectativas, como Japón durante su modernización en la era Meiji. No estamos ante una simple historia sobre una nación que fabrica una bomba. Es la evidencia viva de un sistema internacional que se resquebraja frente a nosotros. El monopolio occidental de la disuasión nuclear ya pertenece al pasado. Junto con él, todas las reglas sobre seguridad global y equilibrio de poder se han vuelto negociables, flexibles, peligrosamente inestables. El mundo asiste a una transición de poder similar a la que se vivió tras la caída de Constantinopla, cuando el centro de gravedad geopolítico cambió de manos. África, un continente cuyo futuro solía decidirse fuera de sus fronteras, ha reescrito las reglas del juego nuclear. Donde Libia e Irak pagaron con su destrucción la renuncia a la protección máxima, Burkina Faso ha encontrado la afirmación última de soberanía, la capacidad de ser intocable. El mensaje retumba. Si una nación pequeña puede adquirir el arma definitiva, ¿qué impide que cualquier otra lo logre? Esta pregunta resuena en los corredores del poder de todo el planeta, desde Washington hasta Moscú, desde Pekín hasta Pretoria. El mundo se precipita hacia un territorio inexplorado. Las viejas garantías de Occidente, sus promesas de seguridad y las amenazas de sanción ya no bastan. El andamiaje global que ofrecía cierta previsibilidad a nuestra vida cotidiana ha comenzado a tambalearse. Nuestra percepción de estabilidad, esa convicción de que ciertos límites jamás serían cruzados, se desvanece frente a nuestros ojos. Ignorar esta realidad sería abdicar de nuestro derecho a influir en el curso de la historia. Sería entregar el futuro a la improvisación y a respuestas tardías. El éxito nuclear de Burkina Faso no es solo tecnología ni geopolítica. Es un grito de independencia y, al mismo tiempo, una advertencia para el resto del planeta. Así como la llegada del Sputnik en 1957 marcó el inicio de la carrera espacial, el éxito burkinés marca el comienzo de una nueva era de incertidumbre estratégica. ¿Estamos listos para este nuevo mundo? ¿Debemos aceptar que la proliferación nuclear se convierta en el idioma de la autodeterminación? ¿O queda aún espacio para la cooperación, el diálogo y la prevención? ¿Qué papel le corresponde a la sociedad civil cuando los viejos consensos se desploman? La respuesta no está escrita. Depende de nuestra capacidad de aprender del pasado y de actuar con responsabilidad en el presente. La respuesta está aún por construirse. Entender los riesgos, debatir los límites y redefinir la responsabilidad colectiva ya no es opcional. Es inaplazable. Porque lo que está en juego no es solo el destino de Burkina Faso, ni siquiera el de África. Es el futuro de toda la humanidad. La historia avanza, y ahora, más que nunca, depende de tu capacidad para comprender y actuar. Solo con análisis profundo, memoria histórica y visión estratégica, podremos navegar las aguas turbulentas de esta nueva era. El reloj de la historia sigue avanzando,